Dios les bendiga. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 5, del verso 17 al 26. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso del 17 al 26. La palabra de Dios dice así: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que tenían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Dios bueno y maravilloso, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Honramos y glorificamos tu precioso nombre, Padre. Y rogamos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé discernimiento, Padre. Nos ayude a entender tu palabra, Padre. Y a poder sacar de ella, Señor, lo que tú quieres que nosotros en esta noche aprendamos, Señor. Sé tú, mi Dios, llenándonos de ti, Señor, ayudándonos a creer en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nuestro texto de hoy dice que él estaba enseñando, Jesús siempre estaba enseñando. Jesús siempre estaba enseñando, sanando, él dirigiendo, exhortando. Pero lo que más hacía Jesús era enseñar. Y dice la palabra que venían de todas las aldeas. Venían de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Y que en ese preciso momento el poder del Señor estaba con él para sanar. Sabemos que Jesús sanaba dolencias, alimentaba a las personas. Se veía por medio de él muchos milagros. Sanaba, muchísimas cosas hacía siempre Jesús. Y vinieron de las diferentes aldeas para ver lo que le hacía. Y sucedió en este tiempo que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, que estaba acostado en su lecho. 4 hombres, dicen en los demás textos, no en este, que hablan en los demás evangelios, que hablan referente a este tema, que ellos no tenían por dónde entrar al paralítico, pero ellos sí habían escuchado de que Jesús sanaba a personas que habían nacido así, a personas que con el tiempo entraron en esa enfermedad o trajeron o estaban endemoniados o lo que necesitara en ese momento la persona quejada. Jesús siempre estaba disponible. Y estos hombres que llevaban al paralítico sabían que Jesús podía sanarlo. Y ellos al ver que no podían entrar por la puerta, ellos subieron el tejado, abrieron el tejado, se abrieron el techo de esa casa y bajando el lecho lo pusieron delante de Jesús. Jesús, dice la palabra, que al ver la fe de ellos,
Jesús le dijo entonces al hombre, tus pecados te son perdonados. Pero Jesús está perdonando a otros por la fe de otros hombres. Entonces, a veces por nuestras oraciones, Jesús perdona a otras personas. O sea, por nuestra fe, porque nosotros creemos en Dios, porque creemos en que envió a su Hijo a morir por nosotros, para pagar el pecado. Por la fe de nosotros, otros pueden ser perdonados y otros pueden ser sanados, pueden ser salvos. O sea, cuando nosotros estamos compartiendo o predicando la palabra del Señor y orando por otros, por la fe que nosotros tenemos, Jesús puede perdonar, Jesús puede sanar, Jesús puede restaurar. Ahí, en este tiempo que estamos viviendo, que la mayoría de nosotros entendemos que estamos presos, que hasta cuándo se va a acabar esto, que hasta dónde vamos a llegar, muchas personas desesperadas. Vemos cómo están los supermercados, cómo la gente piensa más en lo que van a comer que en cuidarse. Y muchas personas, el doctor Cruz Jiménez, creo que así que se llama, muchas personas estaban pidiendo que se orara por él porque el cuadro de él era crítico. Y vemos por la noticia cómo este señor ha ido mejorando. Bueno, leí en la noticia que ya lo habían desconectado del respirador artificial. Entonces vemos cómo Dios obró. Quizá verdaderamente muchas personas oraron por ese doctor, porque él ha hecho muchas cosas buenas delante de los hombres. Y muchas personas estuvieron orando con él. Estamos viendo cómo está la mano de Dios en él. Pero también el COVID-19 supuestamente es fatal, según la ciencia, ¿verdad? Es fatal en los adultos, en los mayores de 60 años. Dice que ahí es que ha sido la fatalidad más fuerte, que ahí es que ha atacado a la mayor persona. Y en estos días en la noticia yo he visto una doñita de 102 años se recupera del COVID-19. Una doñita de 90 años se recupera. Y sucesivamente dentro de los años que es fatal, que dicen no se salva, es difícil, que es a partir de los 60, estamos viendo cómo el Señor está obrando. O sea, el Señor no está mostrando, mira, tú estás desesperado, tú no sabes qué vas a hacer, tú no sabes a quién acudir, tú quieres saber cuándo va a acabar esto, cómo va a seguir el país o cómo va a seguir el mundo, porque la pandemia, por eso es una pandemia, porque nos ha atacado a todos. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios está salvando y sanando a quien Él quiere. O sea, Dios nos está diciendo, mira, la ciencia te dice que a partir de los 60 años es difícil que quede vivo. Y si tiene una condición, pero yo sano a quien yo quiera, con el que yo tenga mi propósito. ¿Quién sabe cuántas personas han orado por otros enfermos? Y esos enfermos están sanando y esos enfermos se están recuperando. Otros que es el propósito del Señor, que partan de este mundo. Y vemos como por la fe de otros, muchos están siendo sanados. Por la oración de otros, muchos están viniendo a los pies del Señor. Entonces, a veces por nuestra fe podemos salvar a otros. Y estos hombres, ellos tenían fe en Jesús. Ellos sabían que Jesús podía levantar ese paralítico. Quizás el paralítico no tenía quizá tanta fe en Jesús, quizás no lo conocía, pero estos hombres sí. Y estos hombres decidieron llevarlo. Y fueron perdonados sus pecados. Entonces, ¿qué sucede? Luego vemos cómo en ese mismo lugar los escribas comenzaron a cavilar diciendo, ¿qué es esta blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Vemos cómo
O sea, dice la palabra, Jesús conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Pero espérate, porque yo lo estoy pensando. O sea, ellos lo están pensando, pero Jesús le pregunta, ¿qué están cavilando en sus corazones? O sea, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Pero ellos lo estaban pensando, pero Jesús habló de sus corazones. Muchas veces nuestros pensamientos, por eso la palabra dice, que lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, que de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces Jesús ve que ellos están pensando que Él está blasfemando porque Él está perdonando los pecados de ese paralítico. Pero entonces Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues mira, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Muchas personas quizás no crean. Muchas personas quizás piensen que para qué, que dónde está Dios, que mira las cosas que pasan, que si el niño muere. Muchas preguntas a veces nosotros nos hacemos de lo que sucede aquí en la tierra. Y pensamos como que Dios no está al control. Pero se nos olvida la maldad que existe aquí, la maldad que tenemos nosotros. Pero Dios nos muestra cómo Él tiene el control. Y Jesús le dice, bien, yo sé que puedo perdonar pecados aquí en la tierra. Pero para que ustedes sepan que yo tengo potestad aquí en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, coge tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Quizás otras personas no puedan creer lo que Dios está haciendo en tu vida por medio de Jesús. Quizás muchas personas digan, ay, pero ahora tú estás creyendo y ahora di que tiene mucha fe, que está muy tranquilo. No importa, porque Jesús tiene la potestad para salvarte. Jesús tiene la potestad para sanarte. Jesús puede, y Dios nos muestra que Él tiene el control por medio de la creación, por medio de nuestras vidas. A veces nos afanamos, dice la palabra, con que qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Pero Dios nos pide que tengamos fe porque dice la palabra que no se cae una hoja sin que Dios lo sepa. O sea, sin que Dios lo permita. Todo lo que está pasando en nuestras vidas, en tu vida, está pasando porque Dios lo está permitiendo, porque Él va a hacer algo. Él tiene un propósito con algo. Vemos a través de la Biblia que todas las cosas que hizo Jesús, la hizo con un propósito. Y uno de esos propósitos fue para abrirnos el camino, para romper el velo. Dice la palabra que Él partió el velo, que Él consumó todo, que Él pagó nuestros pecados para que nosotros, por medio de Él, pudiéramos estar cerca de Dios. Entonces Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y Jesús dice en este mismo texto, en los demás evangelios, que Él se maravilló de la fe de ellos. Jesús se maravilla de la fe de nosotros al orar por otros, al pedir por otros. Y Él sana a otros. Y no nos habla más de estos hombres, no nos habla más del paralítico, de qué fueron de ellos. Nos dice del paralítico que él al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue para su casa glorificando a Dios. Él se fue glorificando a Dios. Y dice la palabra que todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hoy nosotros podemos ver maravillas por medio de nuestras oraciones por otros, por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, Señor. Gracias porque en ella, Señor, encontramos palabras vivas, palabras que edifican, palabras que nos levantan para estos tiempos, Señor. Te rogamos por esas personas que están enfermas, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor.
que tú nos aumentes la fe, que tú nos permitas en este tiempo, Señor, reflexionar, Padre, y buscar de ti por medio de Cristo, Señor. Que aceptemos al Señor Jesús como nuestro Salvador y que podamos tener un encuentro contigo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llevándonos, Padre, a una intimidad contigo y que podamos conocer el propósito que tú tienes con nosotros, Señor, para lo que tú no creaste, para lo que aún tú nos tienes con vida. Y que sea tu nombre glorificado, Padre, por cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.